Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Martes, no verdad, martes 1 de noviembre del 2022. Entramos al 11º mes del año, señores, con un clima bastante fresco. Hay unas lloviznas permanentes, por lo menos aquí en la ciudad capital. Hay alertas en varias provincias del país. Tenemos un fin de año con bastante pluviometría. Eso es importante porque así las presas pues guardan un poco de agua para el periodo de estiaje, ¿no? Cuando viene la Semana Santa y todo ese periodo que se da del invierno, que luego tenemos escasez. Qué bueno. Llegué aquí casi con el corazón en la boca. Estaba en un tapón, salgo igualito todos los días. Un día llego con media hora de antelación, aquí tranquilo, leyendo la prensa y mirando en YouTube y cosas ahí internacionales. Y hay otros días que llego ahí encima de la hora, como fue hoy, por cierto. Tremendo tapón, no sé lo que pasaba, pero estaba ya por ahí lejísimo, faltando 10 minutos para empezar el programa. Pero por suerte estamos aquí a tiempo. 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y una sensación térmica de 29 grados. Primera plana del listín dice: siguen sin aclarar los crímenes en Santiago. El de la señora esa, la patrona, el del abogado aquel, otros por demás. Autismos, voces se unen en favor de una ley especial. Eso podría ser interesante. Eso es solidaridad, eso es humanismo, eso está muy bien. La sangre corre en Haití. Mataron como que 5 de una asociación de esta de control de los derechos humanos. Un periodista que fue a visitar a otro, lo acaban. Y ya ustedes saben, vamos a ver algunas informaciones que tienen que ver con las discusiones que tienen los norteamericanos y los en la ONU y el documento aquel de México que están preparando. Todavía esperan las ayudas de los damnificados. Lo comenté un día aquí, el periódico Listín trajo un par de trabajos de gente que se quejaba en la otra banda, en Higüey, en la zona de Bávaro, en Miches, en Ezeibo, Atomayor, de las promesas y las ayudas. El presidente se presentó allá, después fueron los camiones de la ayuda del plan social. Se les prometen las ayudas y luego no hay, es como escobita nueva barre bien. Si el presidente, porque el incompetente y el limpiasaco y el político normal, típico, por lo general eso es lo que es. Si el presidente va a un sitio, ahí se presentan para que el presidente lo vea, cuando en lugar está ocupándose de las tareas que le corresponde o que tiene asignadas o cuáles son sus funciones. Pues si usted no tiene que ver con eso, ¿qué busca ahí? Como una mosca. Pero otros que sí tienen las tareas, mientras el presidente están ahí, se muestran los más diligentes, los más eficientes, los más bulteros en realidad. Después, escobita nueva barre bien, dejan caer todo, nada más el bulto y el allante. Pero esa población está ahí y esa población tiene familia y esa población actúa como una caja de resonancia, porque el otro lo ve y dice, pero que no han hecho nada en tal sitio, fue en lugar de colaborar y ayudar y eso. Entonces, queda mal. ¿Quién queda mal? Queda mal el presidente, la palabra empeñada del presidente, que debiera ser sagrada, vamos a decirlo de una manera metafórica. Sí, el presidente es la última instancia. Entonces, por eso en otras ocasiones he dicho, necesita el presidente, con el muro lo mismo, hasta que no se arme un asunto, un rebú y sale el Listín Diario con unas publicaciones, que el muro, que la verjita que estaban haciendo con Haití, no se le da respuesta a la cosa y no sale a relucir realmente lo que está sucediendo. Entonces, esas son las cosas que yo digo que no debieran ser. El presidente da las instrucciones del asunto aquel con los haitianos, las parturientas. ¿Y qué nos decía el director del hospital Cabral Ibáez de Santiago? ¿Qué nos decía?
La orden del presidente duró 3 días, 72 horas. Las haitianas venían de madrugada. ¿Por qué? Se prohibió, ¿no? Y se ordenaba a las embarazadas, no las que estuvieran parturientas, dando a luz, estando ya en situación de parto. Venían de madrugada. A los 3 días ya llegaban de día normal, porque ya nadie ya eso se dejó caer en sacos rotos, la palabra del presidente. Entonces, lo he dicho ya en otras ocasiones, si ustedes ven esta queja, que son innecesarias, no debieran ser, porque debe tener el presidente un chief of staff, un jefe de gabinete, que le dé seguimiento a las cosas que el presidente se compromete. Bueno, Banco Central sube de nuevo la tasa de interés. Así estamos en el día de hoy. Trabajos, carretera de Duquesa. Bueno, vamos al mambo entonces. Vamos al mambo. El tema de los haitianos y las Naciones Unidas, dice Estados Unidos le propone a China una acción coordinada para Haití. Ya veíamos, sigue la sangre corriendo en Haití, quieren que los haitianos se pongan de acuerdo, que el gobierno actual tenga legitimidad, pero ¿con qué se come eso? Usted está hablando del gobierno ¿de dónde usted cree que está hablando? Eso es un país que se maneja así. Unos se imponen a los otros ahí, no se ponen de acuerdo, el que está arriba lo quieren quitar, el que está abajo para subir él, y todo lo resuelven con una goma que se la ponen en el cuello y lo incendian. Y todo lo resuelven quemando, y con un machete y a palo. ¿Cómo es que ustedes pretenden, porque es muy bueno desde allá, desde Pekín, desde Beijing, desde qué sé yo qué sitio, desde Bruselas, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de Nueva York, decir que se pongan? Pero ¿cómo? ¿Cuándo lo han hecho ellos? ¿Cuándo es que ellos se han puesto de acuerdo? Si ustedes derrocaron a Duvalier, si quitaron a Aristide, si destruyeron, ahí vino Cedras y un grupo más de militares, y era la misma cosa, turbas en las calles, unos suben y el otro lo quiere tumbar, y se odian unos con otros, de ellos mismos. Nosotros no lo identificamos, pero ellos sí se identifican. Y los negros no quieren saber de los mulatos, y son más racistas que cualquiera, y se hacen los ingenuos. Entonces, el problema lo estamos cargando nosotros. Ahí vienen los americanos de que una donación y que carguemos con los vulnerables haitianos. No, tendremos que cargar con Haití entero. Y el presidente que se ponga claro, porque aquí estamos ojos visores, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y siempre hemos sido totalmente, lo hemos apoyado 100%, pero en ese tema, ni con él ni con nadie aquí transigimos. Pero ni con él ni con nadie. Se puede llamar Lula, se puede llamar Macron, se puede llamar Leonel Fernández, se puede llamar Danilo, Montalvo, Abinader, quien sea. No vamos a hablar de Trujillo y Balaguer, porque eso sí se portaron, y don Juan, cuando hubo que portarse como era, así se portaron. Pero con nadie, ese tema, nosotros no transigimos con nadie. Y ese tema está por encima de los aspectos políticos. Es un tema de nación. Entonces, Estados Unidos habla con China sobre la necesidad de una acción coordinada, pero no hacen nada. Entonces, la capital prácticamente ocupada por las bandas armadas, las terminales de combustibles también, el cólera acabando con ellos, no tienen agua, no tienen combustible, no tienen electricidad. Entonces, el chino Wang Jing, sobre su homólogo, el canciller de China, hablan de la cosa. Entonces se busca un país que dirija la misión, que sea no de la ONU, sino algo ahí raro, limitado y todo, pero China dice que muestra reticencia, igual los rusos, porque están viendo a Haití como si fuera una nación soberana, ordenada, como las otras naciones. Usted no puede ver ese estado fallido. Primero es como cuando usted hace un diagnóstico. El médico le hace a usted un diagnóstico, le manda unos análisis y le pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa? Me duele aquí, le atiende,
tiene unas informaciones, obtiene unas informaciones y extrae un diagnóstico. Dice, usted tiene tal y tal cosa. O sea, Haití es un estado fallido. Haití no es un estado normal, común y corriente donde priman las instituciones, ni la gente se pone de acuerdo civilizadamente. No hay tal cosa. Ahí no hay, ni siquiera la gente tiene nombre ni documento. Entonces, si la cosa es así, ¿qué es lo que ustedes están hablando de que un gobierno haitiano carece de legitimidad y que es incapaz de gobernar? Ahí lo que gobiernan son las pandillas. Entonces, si ustedes quieren que las pandillas gobiernen, sigan como está la cosa. O hagan una acción como es la de pacificar esa nación. O, de lo contrario, tendremos una Somalía ahí, con todas sus consecuencias. Y para nosotros, y llegará un momento en donde los dominicanos van a reaccionar. Porque tanto da la gota en la piedra que le hace un hoyo. Tanto va el cántaro al agua que se rompe al río. Para que usted lo sepan. Y eso es lo que hemos tratado y queremos evitar. Que ante la desidia de las autoridades, y ahí está el presidente, que el presidente sepa que manos que dan esperan, A nosotros no nos tienen que estar regalando nada. Los americanos a nosotros que no nos regalen nada. Nosotros somos capaces. Lo único es nosotros le vendemos y exportamos. Nosotros no necesitamos ni donaciones de Naciones Unidas ni de nadie. Nosotros no estamos a ese nivel. Que es 12 millones, que 3 millones. A nosotros no nos venga a vender nada y a regalar nada. Dénselo a Haití. Dénselo a Haití. Ahí vienen, ¿no? Que para transparencia y la trata de blanca y de negro. Nosotros mismos somos los que tenemos que pasar una ley de verdad fuerte que prohíbe el tráfico de haitianos para acá, pero esa no es la que ustedes quieren evitar, porque esa no les conviene, esa no es la que ustedes quisieran que eso fuera lo que nosotros les resolviéramos el problema, y ahí es que nosotros tenemos que plantarnos en 20. Bueno, hemos hablado ya de eso, estamos claros, los americanos tienen que saberlo, que se busquen aquel libro que yo les recomendé una vez, The Best and the Brightest, que es un Pulitzer, no me acuerdo el nombre, yo no sirvo para guardar el nombre, me recuerdo el título, del disparate de gabinete, con brillantes figuras, no las cosas que tenemos ahora ahí en el Departamento de Estado, ¿no? Cómo metieron a los Estados Unidos en el lío de Vietnam, con John McNamara, con Joe McBundy, todos egresados del Ivory League, la Liga de Marfil, ¿no? Que se llama la costa este de los Estados Unidos, Yale, Columbia, Harvard, MIT, todas las mejores, catedráticos del top y el propio Kennedy, brillante. Y mire el lío que armaron, el lío que dejaron, después no podían salir. Pero vino Kissinger, Nixon y sacaron ese atolladero y negociaron la paz. Tirando plomo y tirando bomba porque se negocia de fuerza, no se negocia así como pusilánime. Y eso, tal cosa no existe. Entonces, esa miopía, y como dijo el canciller ayer, ese documento firmado en el gobierno de Danilo y Montalvo por el Instituto de Migración, pero ese mismo que está ahí de ahora, y Pavel que está en una cosa de un censo con unas cosas raras ahí para los haitianos y para los inmigrantes, todas esas cosas, y la agenda de los GTV y toda esa bobería, ahí andan con nosotros. Que sepa el presidente que cualquier otra cosa se maneja, se deja pasar, pero ese tema no. Y que no se politice tampoco. Bueno, siguiendo con ya temas internacionales, y eso es nacional e internacional, porque estamos hablando de los chinos, de los americanos, de Naciones Unidas, de Haití, ¿verdad? Y lo que nos puede perjudicar a nosotros. Tenemos el caso de Brasil. Es interesante conocerlo porque todavía Bolsonaro, parecería que hoy era que iba a hablar, todavía no se ha referido, él andaba regando antes de, y asusando y asustando de que había fraude, de que había que permitirle que el Ministerio de Defensa participara. Y muchísimos militares andaban, como en la época de Balaguer de los 12 años,
prohibiendo que votaran los votantes y eso, que fueran desplazándose. Hay videos de todo lo que se hizo. Pero bien, se mantiene en silencio y Brasil todavía sigue semi paralizado. Hay una cantidad de carreteras, hasta 250 carreteras obstruidas por camioneros. Imagínense ustedes que los fenatrados de aquí se le dicen que no, que ellos ganaron porque le hicieron fraude. Fraude a los Trump allá, que no han mostrado una sola prueba. Trump allá todavía sigue hoy diciendo que Biden le hizo fraude. 60 y pico de sentencias de los tribunales de los Estados Unidos, que todo el mundo respeta, menos Trump, que se le ha escapado toda la vida, pero un día ahorcan prieto, cuando no quede claro un blanco, como dice el refrán aquí, pero un día de esto lo agarran, porque mucho chivo que brinca, un día se engarrancha. Entonces, semiparalizado, 20 de los 27 estados, creo, con problemas en las vías. Se le ordenó ya, el fiscal general le ordenó que a la Policía Federal de Carretera que reabra eso, 20 de los 27 estados. El Ministerio Público ya le exigió a la Policía Federal de Carretera que en un plazo de 24 horas adopten medidas para despejar las vías. Entonces, dice uno de los camioneros, no aceptamos lo que ocurrió ayer en las urnas, fuimos engañados, estamos en manos de corruptos, no aceptamos ser gobernados por un hombre corrupto. Usted, politiquería, babosería, porque el Tribunal Superior Constitucional absolvió de toda culpa a Lula. Entonces, pura basura, pura baba. Pero eso es un problema, Ahora, mientras Bolsonaro, que es un trompiano, un fascista, un ultraderechista, en todos los sentidos de la palabra, hay muchas cosas que uno quizás pudiera, como los 50 millones de brasileños que votaron por él, que le valoran antes que eso. Bueno, los ignorantes evangélicos y mucha gente de esa que se cree porque le permiten todo mientras digan, yo estoy en contra del aborto. Ya eso es como en Trump allá, los sureños. No entran ni en los detalles, ni en los aspectos de la democracia, ni que el tipo es un fascista y que el tipo lo que quiere entronizarse ahí, la violencia, todo ese tipo de cosas se lo dejan pasar. Se lo dejan pasar y eso es como una carta blanca. El tú dice que eso, ya. Entonces, en realidad lo que se está demostrando es que a pesar de eso, Brasil es más que Bolsonaro y más que los que votaron, porque esos 50 millones que votaron, aparte de los ultra cabeza calientes, que siempre lo sabrá, no van a apoyar que Brasil caiga en el caos y en el desastre, porque este hombre diga que ganó sin haber ganado. Es como juega Corinthians y otro de los clubes de Brasil. Uno gana y el otro pierde, hasta en penal. Que en penal es la suerte prácticamente que lo decide todo. Entonces, se está demostrando que Brasil tiene instituciones sólidas. Se ha pronunciado todo el tribunal, los tribunales superiores, todo el mundo entero lo ha felicitado ya a Lula, desde las Naciones Unidas hasta todas las autoridades. No, Putin, por supuesto que seguramente no, y Putin, mira que debiera ser, pero es un aliado ultra fascista como Bolsonaro, con esas tendencias. No sé si lo habrá felicitado, pero presidente, todo Occidente lo ha felicitado ya a Lula. Las autoridades del país, el presidente del Congreso, dice que los resultados son incuestionables, porque por supuesto, es pura vocería de él poniéndose adelante, igual que Trump. El Tribunal Superior, en una reunión, estuvieron todos los miembros del Tribunal Superior y los jueces de las Cortes Supremas, algo que no tenía ni siquiera como un efecto, una manera de dar. El jefe de la Cámara Baja, Artur Lira, y el fiscal general, que ha aguantado todas las, porque a Bolsonaro le han hecho un paquete de denuncias y querellas y sometimientos para hacerle juicio político, y el fiscal general los ha metido engavetados. No estamos para eso, dejemos eso así, vemos que como salió es que tiene que salir democráticamente, nada de quitarlo, destituirlo como hubo en Perú, ni ese tipo de cosas. Entonces, pero ese fiscal había sido un apoyo fundamental de Bolsonaro. Recuérdese que el ministro de Justicia, el Sergio Moro, el que hizo todas las trampas para que Lula estuviera en prisión, tuvo que renunciar
desacreditado salió. Claro, ganando tantos votos, creo que salió senador, con tanta gente que votaron, porque era un hombre de Bolsonaro que le había hecho el trabajo. Pero tuvo que renunciar, desacreditado totalmente. Entonces, Bolsonaro pedía y se exigía que participara el Ministerio de Defensa, que se cerrara cuando la pandemia querían que cerraran el Congreso y el Tribunal Supremo y que hicieran como propusieron en las elecciones en el 6 de enero, en las elecciones y cuando el lío de Estados Unidos en el Congreso, en el Capitolio, que de los militaristas que habían ahí, locos, propusieron a Trump que declarara la ley marcial. Oigan, entonces ustedes se ven las similitudes. Todavía anda aquel diciendo que él no ha perdido las elecciones sin una sola mínima prueba. Así lo que se ha demostrado es que había un fraude armado de parte de ellos para desconocer los votos en los estados donde habían ganado, para desconocer y modificar con votos falsos que se descalificara la situación y para intervenir en muchísimos sitios. Y luego fue un plan planificado como con 8 o 7 etapas que le fue fracasando uno por uno y al final tuvieron que apelar a la violencia. Y por eso ese tribunal, esa comisión que conoce del 6 de enero, ha ido recabando todas esas informaciones que han puesto a la nación, óyeme, pero realmente estuvo al triz así de perderse la democracia en los Estados Unidos por un tipo como Bolsonaro, el Trump ese que está ahí, que quiere volver de nuevo. Vamos a ver. Entonces, hay muchas decisiones de Bolsonaro que ello es a la liberación de las armas, que las mesas de votación se cambiaran, los equipos electrónicos que están votándose desde todo, ayer, el mismo día se supo, ahí nunca ha habido problema, ni lo hubo en la primera vuelta, que se decía que Lula se iba de calle y que Bolsonaro, decía las encuestas, sacaba 38% y que Lula sacaba 50 y pico, largo. No fue así, Lula sacó 58 y Bolsonaro sacó 42, 43. Bueno, y ahora ya, le ganó. Entonces, lo importante de todo esto es que las instituciones de Brasil están demostrando que son sólidas. Él va a tener que aceptar su derrota porque él realmente no es un militar. Él no es, bueno, no porque sea militar, él no es un hombre democrático, es impositivo, dictatorial. Las mujeres le votaron en contra, mayoritariamente. Él apeló a los sentimientos primarios de muchos de esos religiosos evangélicos de Brasil que son por pipa, y dice el pastor evangélico Silas Malafaia, que se ha declarado él mismo que es consejero de Bolsonaro, pidió a Dios que bendiga a Lula para que libre a Brasil del caos político, social y económico. Lula, por supuesto, dijo cómo es que va a gobernar. Dice, es un gobierno que tiene que ser amplio para todo, porque la verdad es que él no lo tuvo todo consigo. Hay una mitad de Brasil que apostó a Bolsonaro. Tiene Lula que ver, sus aspectos de política económica tienen que ser amplios. Dice Pepe Mujica, que estaba allá apoyando a Lula, el Pepe Mujica, famosísimo, que a Lula lo van a criticar por lo poco, oiga esto, lo van a criticar por poco radical desde la izquierda, los izquierdistas, los que del PT, los clásicos, y la derecha por populista. Populista es darle plato de comida a los pobres, el subsidio, las medicinas, que Bolsonaro se las quitó. Lula sacó 30 millones de personas de la pobreza. ¿Ve? Entonces, claro, los izquierdistas él va a tener que hacer un gobierno de coalición céntrico, más centrado, menos radical de lo que pudo haber sido en su época. Entonces sigue hablando en una entrevista que dio a BBC, Pepe Mujica, dice que aquí el pleito no fue entre derecha o izquierda, sino un pleito de democracia con autoritarismo. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Lula ya no es el izquierdista, ni es el Maduro, ni nada por ese del estilo. Si las empresas brasileñas, por eso le decía los del BRIC. Entonces dice que el uso abusivo del poder desvirtúa los fundamentos de las relaciones democráticas. Nada más me recuerda a Danilo Medina aquí, sobornando legisladores para modificar la Constitución y después militarizó el Congreso.
míralo aquí, el uso abusivo del poder permanentemente desvirtúa los fundamentos de las relaciones democráticas. Dice Pepe Mujica sobre lo que pasó en Haití, en Brasil, que Lula ha hecho una hazaña enfrentando el Estado, todo el aparato del Estado que estaba en juego. Así les pasó a Danilo, que pensó que en todos los poderes y con todo el control y todo el dinero se iba a quedar ahí. Y le dijimos, es para afuera que van, y lo sacamos. Y tenemos de presidente a Luis Abinader, y gracias a Dios, mira lo que habían firmado ahí con el caso de Haití. Mira lo que tenían firmado ahí. ¿Tú te crees? Danilo y Montalvo nos venden por batata. Y Abinader que no se cuide, que no se descuide con esos pro-haitianos que tiene ahí, que lo hacen meter en un juego y entonces pagará las consecuencias. Entonces dice Mujica, ha hecho una hazaña porque ha enfrentado un Estado, todo el aparato del Estado estaba en juego en esto. Así fue, por eso era que Bolsonaro quería que el Ministerio de Defensa, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa en unas elecciones? Los guardias, ¿qué es lo que tú estás hablando de los guardias? Ajá, ¿quieres meter los guardias? Como Balaguer en la época de los 12 años, pero gracias a Dios que eso lo superamos. Dice que su verdadero apoyo se lo dio el Brasil pobre, ese que él sacó de la pobreza, y ha ganado, y estuvo a punto de perder por un país de clase media, ahí es que quería llegar. Yo hacía el comentario ayer, cuando usted lo sacan de la pobreza y usted vive con un pan, después ya tú tienes el pan, tú quieres, bueno, pero si la casita está así, vamos a arreglarla, porque la gente tiene ese interés de superarse, y eso es lo que hace que las naciones avancen y que las personas se superen. No es quedarse en el lodo, en el lodazal, en el lodazal y viviendo, no. Uno quiere superar y después que tú tienes satisfecho lo básico, tú quieres otras cosas. Que igual, ya, si un celular tú ahora lo prendes y te dura ahí, no lo soporta. Antes, cuando tú prendías el celular, no tenía que durar, que subiera el internet, porque no era viada la banda ancha, ni esa velocidad de procesamiento. Todo es así, la vida es ascendente. Y eso es importante. Y dice Mujica, y estuvo a punto de perder con el país de clase media. Esa clase media no votaron los pobres por Lula. Luego, que es lo que yo decía ayer, el presidente Lula tiene que entender que tiene que darle respuesta a las expectativas de esa clase media. Que él, si va a gobernar para todos, tiene que responderle a eso y a los empresarios, generar más empleo. Dice que él buscará que la economía funcione y se reparta mejor. Eso es una economía social de mercado y la redistribución del ingreso que se pueda lograr mediante dándole, ¿verdad?, los subsidios a quienes los requieren, enseñarlos a pescar, pero mientras tanto la transición también darle el pescadito, porque si no se mueren de hambre. ¿No fue el idiota que dijo una vez que el malcomido no piensa? ¿Verdad? Usted con hambre no puede estudiar. Sigue diciendo que Brasil tiene una enfermedad constitucional y lo vimos. Dice que en el Parlamento lo que hace es que se negocia. Eso pasa hasta en los Estados Unidos. La verdad que sí. El bolsonarismo votó muy bien, utilizó todos los recursos y más. Y que Lula va a tener que negociar en el Congreso con todas esas cosas. Dice que tiene miedo, que el problema no es ahora Lula, que ahora hubo un relevo. Y habrá un relevo, y Lula va a sustituir a Bolsonaro. El problema es qué vendrá después de Lula. Lula es un hombre de 77 años. Va a pasar 5 años en el gobierno, duran 5 años en Brasil, terminará entonces de 82, ya una persona bastante entrada en edad. El problema, interpreta Mujica, que Brasil, a diferencia de Argentina, que tiene el peronismo, que se recicla, ahora tiene que generar algún relevo. Bueno, eso le costará a Lula tener esa visión y no querer entronizarse ahí como el general, el coronel no tiene que, el patriarca aquel de García Márquez, que se va a morir ahí de viejo, ¿no? Que los gallinazos, qué sé yo cuánto, como escribía García Márquez. Entonces, dice, es un animal que existe, que se llama periodismo, que aguanta dictadura. Se refiere a Argentina, que Brasil no tiene eso. Dice que él tiene confianza en Lula porque él sabe cómo vive, que es una persona seria, les quisieron hacer todas esas cosas, pero de ahí a que en una organización colectiva no haya gente que se desvíe, no me animo a decirlo de nadie. Sobre la corrupción, es que hubo una corrupción en el PT, igual que en el PLD aquí. Ese danilismo dañó ese partido
hizo que lo que eran casos aislados se convirtieran en casos sistemáticos de Estado, prácticamente una política preconcebida de acumulación originaria de capital con fines clientelares, políticos. Y el PT pasó por ese problema. Dice, yo tengo confianza en Lula, dice Mujica, porque sé lo que es Lula y cómo vive. Pero de ahí a que en una organización colectiva no haya gente que se desvíe, no me animo a decirlo de nadie. Igual yo no meto ya las manos en la candela por nadie porque he visto muchas cosas. Cada cual que responda por sus hechos, los delitos no son intuito personas, cada cual que responda por sus cosas. Dice que sobre cómo piensa que está pasando la cosa en Latinoamérica, Petro, Boris, dice que las nuevas generaciones deben tener el coraje de cometer sus propios errores, pero no repetir los de las generaciones pasadas, la de ellos. Es interesante. Mujica es un encantador, una persona que tú la oyes y te animas. Y tenemos que en América Latina educar, la educación, el cambio, las cosas que están viviendo, la robótica, la informática, la cibernética, y dice que la educación no es barata, pero tenemos una fortuna para meter en la cabeza de nuestros hijos o vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes, a limpiar piso, ¿verdad? Esas cosas y no lo básico, lo fundamental y lo que deja dinero. Si el capital ha sido relevante para el desarrollo, hasta ahora, ¿no? De aquí en adelante cada día más lo será el conocimiento. Yo discuto con uno ahí que le digo, tú me estás hablando, ¿cuándo tú has visto un celular ruso? Antes, cuando Lenin creó la Unión Soviética, decía que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que creó en entonces, el comunismo era la URSS más la electrificación. Fíjense, es en el 19 de 1918, 17, 18. La electricidad era lo básico. Después se decía hasta los 60, 70 o algo por ahí, que los países desarrollados eran los que producían ácido sulfúrico, acero y creo que petróleo. Ya no, son los chips. La baubercería que la gente decía que le ponían un chip ahí, disparatosos. Que los producen ¿quiénes? Los países desarrollados tecnológicamente. TSMC, Taiwan Superconductor Manufacturing Company, esa es la más, produce casi el 50%. Los chinos tienen varias 5 compañías. Está Nvidia, está Intel, está AMD. Todas esas son compañías. Por algo los norteamericanos están destinando 250 mil millones de dólares para su investigación y desarrollo. Intel acaba de anunciar una planta en Nevada o Arizona de 52 mil millones, 52 mil millones de dólares. Una planta de semiconductores. Los chips que usted ha oído hablar, que ya bajan. Los rusos producen chips de 65 nanos. Ese es el tamaño. Usted ve esas tarjetas gráficas que tienen ahí un edificio como el Empire State en litografía metido ahí, circuitos electrónicos integrados, todo eso miniaturizado. Esa es la tecnología, ese es el conocimiento, esa es la cibernética, el Internet de las cosas, la robótica, todo ese desarrollo, y eso es enseñándole matemática, física, química a los muchachos en las escuelas. Ayer veía, que siempre lo digo aquí, la carrera que más estudia es psicología. ¿Y qué tanto psicólogo? Por Dios. Entonces, después sale psicólogo y te muere de hambre. Dice él que el capital ha sido relevante, pero de cada día en adelante lo será el conocimiento. Dice Mujica, no creo que la formación técnica y científica sea barata. Y son muchos los recursos económicos que hay que meter en ello, si no nos fregaremos. Y así sucesivamente. Ven ustedes, es interesante. Yo pienso que Lula, un hombre que ha vivido esas experiencias desde sindicalista, metalúrgico, de fábricas metalúrgicas. Yo soy ingeniero metalúrgico originalmente, en mi área de termofísica y termoenergética. Tenemos una afinidad. Brezhnev era metalúrgico, de la Unión Soviética. Don Gianni Vicini me dijo un día que él había estudiado en el MIT, metalurgia. Así que
No subestimen a los metalúrgicos. Una pausa, esto es economía y mercado.